Detallar los asuntos tratados en el comité de dirección, pero antes de eso, comunicaros la buena noticia de que hoy, después de un tiempo, se ha incorporado el portavoz del partido y vicesecretario de Cultura, Borja Semper, a las reuniones del comité de dirección. Creo que a veces los partidos damos buenas noticias, a veces, no siempre, y esta sin duda creo que es una de las mejores noticias que podíamos dar en el día de hoy, las que nos llenan de alegría y creo que bajará dentro de un rato también para saludaros, ¿no? La semana que viene ya será él el que esté aquí al frente de la comunicación del comité de dirección y Borja, con la energía que ya le hemos visto, ¿no?, en alguna entrevista en los últimos días, volverá a estar con todos nosotros. Por otra parte, ya entramos en los temas tratados en el comité de dirección, anunciarles que el presidente Alberto Núñez Feijóo se va a desplazar a la ciudad de Ceuta este sábado para asistir a la celebración en la ciudad autónoma del Día de Europa, porque tanto Ceuta como Melilla son parte integral de nuestra nación, de nuestra integridad y de nuestra soberanía. Las dos ciudades son frontera española y son frontera europea. Son España y son Europa. Representan las políticas de tolerancia que tiene que haber en nuestro país, en la que, como saben, conviven culturas, religiones en armonía y respeto. Dejamos claro también que su protección no es opcional ni negociable y eso implica dos obligaciones: reforzar la presencia de las instituciones del Estado, tanto en Ceuta como en Melilla, y reforzar la presencia tanto de Ceuta como Melilla en la Unión Europea. Con la presencia del presidente Feijóo este sábado en Ceuta, por tanto, nuestro partido quiere reivindicar la españolidad y europeidad de estas dos ciudades autónomas. Defenderemos un estatuto europeo equiparable al de las regiones ultraperiféricas para mejorar su financiación y defenderemos el reconocimiento tanto de Ceuta como de Melilla como territorios prioritarios para mejorar el acceso a los fondos de cohesión. Como saben, estamos también en plena campaña de las elecciones andaluzas. Ya ha pasado el primer fin de semana y obviamente ha sido uno de los asuntos también tratados en el comité de dirección de hoy. Les adelanto también, en este sentido, que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, entre la campaña y la precampaña, va a estar en las 8 provincias andaluzas. Va a recorrerse Andalucía de cabo a rabo. ¿Por qué? Por el simple hecho que ya lo hizo hace 4 años. Como los gallegos suelen ser supersticiosos y las cosas cuando van bien no hay que cambiarlas, hace 4 años fueron las cosas bien con su presencia en las 8 provincias, pues le hemos pedido desde Andalucía que vuelva a estar en las 8 provincias de Andalucía. Ya ha pasado mañana, le acompañaremos a Granada, pero no antes, sin decirle que ya estuvo en la provincia de Almería, como sabéis, ayer en Jerez de la Frontera, en Granada, como decía, el miércoles, el jueves en varios municipios, otra vez de la provincia de Cádiz, y el domingo en uno de los actos centrales de la campaña junto al presidente Juanma Moreno en la ciudad de Málaga. También estará en Sevilla, en Jaén. En definitiva, va a participar de forma muy activa en la campaña andaluza, como ya está haciendo. Insisto, el diseño de ruta de campaña es exactamente igual al que en el año 22. El año 22 fue muy bien, fue un éxito y, por tanto, no vamos a cambiar esa estrategia. Tanto el presidente Feijóo como el presidente Moreno peinarán el territorio en rutas paralelas para optimizar el esfuerzo y llegar a todos los rincones de Andalucía, aunque si bien coincidirán en más de un acto durante la presencia de Feijóo en Andalucía. De momento todo apunta bien. En Andalucía serán, sin duda, la última gran meta volante antes de la victoria de Feijóo en las elecciones generales, después de la victoria del Partido Popular en Extremadura, Aragón, Castilla y León y tras un ciclo electoral anterior de los últimos 4 años en los que prácticamente el Partido Popular lo ha ganado prácticamente todo. Volviendo a Andalucía, decirles que Juanma Moreno y el Partido Popular están haciendo una campaña de ilusión, que ilusiona a la gente. Lo hemos vivido ayer el presidente Feijóo y yo mismo, que estoy participando en la campaña, y Juan Bravo, como vicesecretario nacional también andaluz que es, pero sobre todo es una campaña de gestión y de presentación de un expediente brillante de lo que se ha hecho en los últimos 7 años y medio. Les doy algunos datos.
Andalucía lleva 60 meses consecutivos, seguidos, de bajada del paro. Cuando el gobierno del cambio en el año 18 llegó al gobierno, heredamos, entre otras cosas, 1 millón de parados había en Andalucía. Hoy se ha dejado casi en la mitad ese millón de parados. Por tanto, decir que ese es un dato muy positivo. De ser la comunidad autónoma que lideraba la tasa de desempleo con el Partido Socialista, a hoy ser la comunidad autónoma que más empleo crea, saliendo del millón de parados y dejándolo en algo más de la mitad. ¿Estamos satisfechos? No. Pero ese es el camino correcto. En segundo lugar, históricamente en nuestro país, Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más autónomos ha tenido. Bueno, pues eso también ha cambiado y ahora es, desde hace algunos años, Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de autónomos. Es la segunda de nuestro país en número de empresas activas, después de Madrid. Y luego, compartir con ustedes, oye, cada uno es libre de hacer la campaña electoral que quiera, de utilizar el lema que quiera y de hacer las estrategias que quiera. El Partido Socialista, María Jesús Montero, ha decidido que su campaña lleva el lema "Defiende lo público", ¿no? Sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. Muy bien, somos respetuosos. Pero yo, que soy andaluz y que he estado en el gobierno de Andalucía y que conozco, que he dirigido las dos campañas anteriores y que estoy presente, os puedo decir que esas tres banderas del socialismo, la sanidad, la educación y los servicios sociales, son los tres grandes fraudes del socialismo en Andalucía. María Jesús Montero, siendo consejera de salud, despidió a más de 7.000 profesionales sanitarios en Andalucía. No son datos del PP, son datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Fijaos, eso al final se cuantifica en presupuestos. Cuando llegamos al gobierno en el año 18, año 19, el presupuesto de la sanidad pública andaluza que heredamos era 9.000 millones de euros aproximadamente. ¿Vale? Hoy el presupuesto en vigor es de 16.265, casi el doble. Ha pasado el presupuesto de este gobierno al último que se heredó del Partido Socialista. En la educación pública, el último presupuesto socialista eran de 6.300 millones. Hoy son 9.300 millones. 3.000 millones de euros más. En aquella época del socialismo, Andalucía exportaba un fracaso escolar del 25%. 1 de cada 4 alumnos abandonaba los estudios. Hoy esa cifra se está corrigiendo. Por tanto, insisto, las banderas, eso de defiende lo público que dice María Jesús Montero en su campaña, las banderas de la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales son los tres grandes fraudes del socialismo en Andalucía. Y sobre todo, si tenemos en cuenta la corrupción que tanto castigó y lastró a Andalucía en estos 8 años, en los 7 años y medio, ha desaparecido. Enfrente de estos datos que les he dado de la gestión del gobierno de Juanma Moreno, está el expediente sanchista de la candidata María Jesús Montero. Fijaos, nosotros hemos aprobado presupuestos todos los años, lo normal. La candidata sanchista no ha sido capaz de aprobar ni un presupuesto esta legislatura. En España ha convertido la mentira en su única palabra. Ahora, fijaos, es que al final en Andalucía hay un dicho que no le dicen la verdad ni al médico, ¿no? Bueno, pues ella nos lleva años diciendo que ha ejercido de médico, que su plaza en el SAT, bueno, pues tampoco ha ejercido de médico. Tampoco ha ejercido de médico. Y la corrupción, claro, la corrupción ha vuelto a las andadas en el entorno de María Jesús Montero. Vamos a hacer memoria. Ella tenía 3 manos derechas y le puso la mano en el fuego por las 3 manos derechas. Se quemó, se las quemó. Primera mano derecha, su jefe de gabinete, envuelto en corrupción y último de la trama del Partido Socialista. El presidente del Tribunal Económico Administrativo, que cobraba a los empresarios por quitarle multas, mordidas. Y su otra mano derecha, el presidente de la CEPI, Vicente Fernández, que se lo trajo de Andalucía, detenido junto a la fontanera Leire Díaz. María Jesús Montero y la corrupción tienen una relación especial, íntima, desde sus tiempos en Andalucía y que se ha traído aquí a Madrid. Pero ella siempre sale
corriendo antes que le salpique, pero a todo su entorno le pilla de lleno. Pero especialmente, permítame que me detenga en la SEPI, que es, creo, especialmente grave. Claro, es el mismo modus operandi de Andalucía, de la Andalucía de los ERE. La SEPI era el fondo de reptiles de los ERE en Andalucía. Una entidad que usó fondos a discreción y que está en el ajo de todas las corrupciones del Gobierno y del Partido Socialista. El actual ministro de Hacienda, que le pregunté la semana pasada, se ha hecho el despistado, tendremos ocasión de volver a preguntarle, pero va a tener que dar muchas explicaciones, tanto él como su antecesora, María Jesús Montero. La trama PSOE intervino en un intento de pelotazo urbanístico con la sede de la SEPI, dependiente, como todos saben, del Ministerio de Hacienda, con una presunta comisión en juego de 5 millones de euros, eso hemos leído en las últimas horas. Pero ¿quién aparece en esta operación también? Y por lo visto no se hizo la operación que tenía los 5 millones de euros. Begoña Gómez. Aparece Begoña Gómez, que intermedió y consiguió que el edificio que llevaba una comisión de 5 millones de euros de Aldama, pues no fuera para ellos, sino que fuera para la gestión que hizo Begoña Gómez. Esto en cualquier país de nuestro entorno sería escandaloso y le costaría la dimisión al presidente del Gobierno, sin ninguna duda. En ese intento de pelotazo urbanístico en la SEPI hay mucha tela que cortar, hay muchas explicaciones que dar que no se están dando, hay mucho que aclarar y sobre todo queremos ver y aclarar, ya que no se dan explicaciones, qué papel jugó la mujer del presidente del Gobierno y si también aquí, en este caso, actuó como conseguidora beneficiándose de su posición privilegiada. El problema es que miremos donde miremos, aparece la corrupción del sanchismo. Sánchez al final era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero que ahora cada vez se hace más presente. Ahora en los WhatsApp hemos visto también que era el número 1 en la trama del PSOE. Es decir, algunos de los implicados en el móvil te lo tenía puesto como número 1. Y si en el móvil te tienen puesto como número 1, es que eres el número 1, no el 2 ni el 3. El número 1. Lo que estamos conociendo, por tanto, por las declaraciones en el Supremo, en este primer juicio al sanchismo, es escandaloso y muy grave. Como sabéis, hoy está declarando en el Supremo en estos momentos quien fue la mano derecha para todo de Pedro Sánchez. El ingeniero de las primarias y el arquitecto del gobierno sanchista. Ese era Ábalos. El hombre para todo, para el partido y para el gobierno de Pedro Sánchez. Y que ahora Pedro Sánchez parece que dice que lo conocía de lejos. A quien Sánchez le escribía mostrándole su amor fraternal y diciéndole que le echaba de menos. Ábalos, el escudero, como decía, de Sánchez en las primarias y el escudero en la injusta moción de censura del 18. El sanchismo lleva preso de un ataque de nervios desde las 10 de la mañana de hoy porque no sabe lo que Ábalos va a contar y la jornada se prevé larga. Sánchez tiene dos problemas, bueno, tiene muchos problemas, pero fundamentalmente los podemos resumir en dos. Sánchez tiene un problema de corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más directo, y Sánchez tiene un problema de incompetencia, de gestión, de dejadez en los servicios públicos. Hoy lo vemos. La imagen más fiel del primer juicio al sanchismo es la de Ábalos declarando en el Supremo. Pero las paradojas que vivimos hoy, ¿cuáles? Tenemos a la número 2 del Partido Socialista. No nos olvidemos que la número 2 del Partido Socialista es María Jesús Montero, pidiendo el voto en Andalucía. Al mismo tiempo que su tronco, porque ella llamaba a Ábalos su tronco, eres mi tronco. Pues al mismo tiempo que ella está pidiendo el voto en Andalucía, su tronco está sentado en el banquillo en el primer juicio a la corrupción sanchista. Primer juicio al sanchismo de muchos que están por llegar. Insisto, en cualquier país de nuestro entorno, en la imagen que estamos viendo hoy con el hombre fuerte del sanchismo declarando en el Supremo, sin duda provocaría la dimisión del presidente del gobierno
y la convocatoria de elecciones. En los días que llevamos de juicio se han producido distintas declaraciones, pero hay un elemento troncal, en relación a lo de tronco, elemento troncal, que va cogiendo cada vez más fuerza, que es, y no sé si llegaremos al final a esa conclusión, que es la de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, con Sánchez de número 1 del partido y, ojo, María Jesús Montero de número 2 del partido. Si no sabía nada María Jesús Montero de todo esto, mal, porque no se enteraba de nada. Si lo sabía y lo calló, peor, porque no lo puso en conocimiento de la justicia. Por tanto, ahí la señora Montero debería dar explicaciones al mismo tiempo que pide el voto por las calles de Andalucía. Ella sigue siendo, creo yo, la vicesecretaria general del Partido Socialista, y porque los últimos pagos en metálico a Santos Cerdán se extienden hasta noviembre del 24, y Montero estaba allí. Y Ábalos, como decía su tronco, también estuvo allí en esas fechas. Estos son los temas que tenía que comentarles y me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Gracias. Buenas tardes, vicesecretario. Quería preguntarle al hilo de lo que ha comentado sobre la información que hemos conocido hoy por el Confidencial de Begoña Gómez, sobre su presunta implicación en el caso de las oficinas de Campos Velázquez. Usted ha dicho que van a pedir todas las explicaciones que sean oportunas. También ha dicho que hay que aclarar qué papel jugó la mujer del presidente. Quería saber si ustedes van a forzar esas explicaciones de alguna manera, citándola en la Comisión de Investigación del Senado. Hace un tiempo nos dijeron que no se lo planteaban. No sé si con estas nuevas revelaciones han cambiado un poco de parecer. Gracias. Mire, yo creo que hay un principio básico en la vida, no solo en la política. Si alguien te hace una acusación directa personal de algo, lo más normal, la reacción humana personal es o desmentirlo o confirmarlo, ¿no? Oye, pues esto miente, este medio de comunicación o esta persona miente. Pero lo que no es normal es el silencio. Y hay un dicho muy español que dice que el que calla, otorga. Si te acusan de algo y no das explicaciones, ni te querellas, por poner un ejemplo, es que estás asumiendo que eso es verdad. Entonces, nosotros, mientras nadie desmienta estas acusaciones, claro que las damos por ciertas. Entonces, si alguien tiene que aclarar algo, que lo haga. A partir de ahí tomaremos decisiones. Gracias, vicesecretario. Yo quería incidir en el tema de la pregunta de la compañera sobre las EPI. En mi periódico hemos dado algunas informaciones sobre el Instituto de Empresa, que tuvo un trato privilegiado cuando alquiló algunos edificios de la EPI. El Instituto de Empresa está vinculado a la mujer del presidente. ¿Este trato de favor prueba que la mujer del presidente estaba vinculada a esta trama? Gracias. A ver, lo que está claro es que, y se ha comprobado, ¿no? Y por eso se va a sentar la mujer del presidente en el banquillo. No acusada de un delito, sino creo que de 4 o 5 delitos, ¿no? De uno no, de 4 o 5 delitos. Por tanto, parece evidente que la mujer del presidente abusó de su papel de mujer del presidente del gobierno. ¿Cómo puede firmar la mujer del presidente del gobierno una carta de recomendación para que se le adjudique a una empresa una determinada actuación, después sabiendo que tiene vinculación ella? Esto en Andalucía, me vuelvo a Andalucía, cuando los socialistas, por poner un ejemplo, se gastaban el dinero de los parados en coca, y esto es verdad, y en los prostíbulos pagaban con la tarjeta de crédito de la Junta, y es verdad. Esto en Andalucía decía, esto es imposible, esto se llama impunidad. Y en Andalucía el socialismo creía que era impune, y es el mismo modus operandi. Aquí creen Sánchez y los suyos que tienen impunidad, y no. Para eso está la justicia española. ¿Una más? Buenas tardes, vicesecretario. Quería preguntarle, al hilo del relato que ha hecho sobre
lo que está sucediendo en el juicio del Tribunal Supremo y ha dicho que le parece escandaloso y muy grave, ¿no?, lo que está sucediendo, ¿no?, en estas jornadas en el tribunal, juicio a Ábalos, a Koldo. Quería preguntarle también por otro juicio que se desarrolla en paralelo en la Audiencia Nacional, el del caso Kitchen, y quería preguntarle si también juzga de escandaloso y grave lo que hemos escuchado en este otro proceso judicial. No procedía la pregunta y... Pero te he entendido ya, te he entendido. Sobre todo sobre lo que ha declarado el inspector Morocho, que era el investigador principal del caso Gürtel y ha denunciado que la operación Kitchen fue una operación policial sin autorización policial y que recibió presiones para quitarle de medio y para que retirara alguna información de los informes de la policía. A ver, me habla usted de un procedimiento judicial, un juicio que se celebró, que se está celebrando, pero que son hechos casi del siglo pasado, de hace 15 años. Nosotros estamos hablando de un procedimiento judicial que sienta al sanchismo por primera vez en el banquillo, de hecho, de hace 15 minutos. Por tanto, si el gobierno piensa que va a tapar toda su corrupción actual y la que está por llegar y la que está por conocer con hechos de hace 15 años, pues yo creo que le queda claro que el gobierno estaba muy desesperado. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos.